esta clase vamos a ver lo que son las preparaciones de alquenos que nos faltaba y que de hecho en la clase pasada estábamos viendo. Y vamos a comenzar con lo que es la deshalogenación de dialuros vecinales. Como se pueden dar cuenta, yo tengo que partir de un dialuro vecinal, vaya la redundancia. Es decir, aquí tengo mi estructura y se le llama dialuros vecinales porque aquí tenemos los haluros que son vecinos a estos carbonos. O sea, este carbono es vecino a este carbono y este carbono a su vez también es vecino de este. Entonces, bueno, a esos carbonos se les pone o se les denomina o se les coloca la etiqueta de alfa 1 o alfa 2. Este carbono tiene un bromo enlazado, ese otro carbono también tiene otro bromo enlazado. Y lo que sucede es que al hacerlo reaccionar a esta estructura en particular con zinc, yo lo que voy a obtener es que entre el carbono alfa 1 y el carbono alfa 2, que yo los etiqueté de esa manera, se va a generar un doble enlace, es decir, se va a generar un enlace pi. Ya saben que el enlace pi es cuando cada uno de esos carbonos comparte un electrón entre ellos. Cuando eso sucede, yo voy a obtener lo que es una mezcla de alquenos cis o trans. Ya la clase pasada habíamos mencionado que era eh, este, un alqueno cis y un alqueno trans. Bueno, de esta mezcla cis y trans, el producto mayoritario va a ser quien tenga el mayor impedimento, perdón, va a ser quien tenga el menor impedimento estérico posible. Y bueno, vamos a reforzar un poco esto de la deshalogenación de dialuros vecinales, haciendo otros ejemplos, ¿no? En este caso, pues vean, aquí ya tengo esta estructura que está en Z, y yo aquí he puesto lo que son las etiquetas de cuáles son los carbonos alfa 1 y alfa 2. Recuerden que son los carbonos que tienen a los halógenos. En este caso tengo aquí el bromo y aquí el bromo. Nombro a la molécula, o a la estructura, mejor dicho, como el 1,2 dibromobutano. La hago reaccionar con zinc y pues en el carbono donde están mis halógenos, ahí se genera lo que es mi enlace pi. Y obtengo aldos buteno. Es decir, parto de un dialuro y obtengo un alqueno. Otro ejemplo. Tengo esta estructura de manera general. Observen que aquí tengo X. X lo que significa es que es un halógeno. Puede ser bromo o cloro. En este caso, lo he puesto de manera general. No he decidido si usar cloro o bromo. Pero bueno, lo importante es que aquí en este carbono se encuentra el carbono, bueno, se etiqueta como el carbono alfa 1, y en este carbono que también aquí está enlazado a mi halógeno, se le etiqueta como otra vez el carbono alfa 2. Entre el carbono alfa 1 y el carbono alfa 2 se genera mi enlace pi, es decir, se genera otro enlace. Y entonces paso del 1,2-Dix. En este caso, si yo supiera que voy a halogenar ahí, si cloro o bromo, le pondría 1,2 dicloro pentano. Si fuera con bromo, 1,2 dibromo pentano. En este caso, pues le puse de manera general 1,2 dix pentano. Entonces se hace reaccionar con zinc y obtengo lo que es el penteno. Otro ejemplo más. Bueno, creo que ya son todos. Ya son todos los ejemplos. Y pero bueno, es muy sencillo. En realidad la conclusión aquí es que cuando tú tengas una estructura donde aparezcan halógenos que son vecinos, o sea, de manera adyacente, pues lo único que tienes que hacer es, si quieres obtener un alqueno, pues hacerlo reaccionar con zinc y esa reacción te va a generar un alqueno, donde el doble enlace se va a generar entre el carbono o entre los carbonos donde se encuentran los halógenos, es decir, los carbonos que tienen la etiqueta alfa 1 y alfa 2. Básicamente, eso es la deshalogenación de dialuros vecinales. Recordar que si
tienes, bueno, vas a tener lo que es una mezcla de alquenos cis y trans, donde el producto mayoritario va a ser el menor impedimento estérico posible. El impedimento estérico ya lo habíamos hablado la clase pasada, así que no me voy a detener ahí. Bueno, la última reacción para preparar alquenos, pues es una reacción también súper sencilla. Nosotros vamos a tener una estructura, en este caso vamos a tener específicamente siempre un alquino, y a partir de ese alquino yo lo puedo hacer reaccionar ya sea con hidrógeno o el catalizador Lidl, bueno, perdón, voy a hacerlo reaccionar con hidrógeno, eh, donde lo va a activar mi catalizador Lidlar, y también puedo utilizar lo que es el sodio o el litio con amoníaco. Dependiendo de cuál utilice, yo voy a obtener un producto específico, un alqueno específico. En este caso, si yo utilizo el hidrógeno con el catalizador Lidlar, yo lo que puedo utilizar, perdón, yo lo que puedo obtener es un alqueno cis. Pero si yo utilizo el sodio o el litio eh, haciéndolo reaccionar con el amoníaco, yo lo que voy a obtener es un alqueno trans. Es decir, depende lo que yo quiera obtener, los reactantes que yo voy a utilizar. Si yo quiero utilizar cis, utilizo estos reactantes. Si yo quiero obtener trans, utilizo estos reactantes. Y aquí dejé una nota, ¿no? Dice que si nosotros queremos un alqueno cis, pues tenemos que hacerlo reaccionar con esto que ves aquí en pantalla. Pero si queremos un alqueno trans, pues nosotros lo que tenemos que hacer es hacerlo reaccionar con el sodio litio con amoníaco. Entonces, básicamente, es eso a grosso modo. Y pues vamos a ver un ejemplo. Bueno, los ejemplos que aquí he puesto nada más han sido dos, pero posteriormente vamos a hacer más ejemplos de esto. En este caso, pues bueno, tengo al 2-butino. Al 2-butino lo voy a hacer reaccionar con hidrógeno y con el catalizador Lidlar. Y lo que voy a obtener es un alqueno cis, en concreto al cis-2-buteno. Pero si yo al mismo 2-butino lo hago reaccionar con sodio o litio con amoníaco, yo lo que voy a obtener es el alqueno trans, específicamente al trans 2-buteno. Observa que cis, sus sustituyentes están hacia arriba y el trans están en lados opuestos. En pocas palabras, eso es lo que denomina si es cis o es trans. Recordemos que cis y trans pues no son lo mismo, realmente son diferentes estructuras y tienen diferentes propiedades. Ahora, yo tengo el 4-metil-2-pentino, de nuevo lo hago reaccionar con hidrógeno y catalizador Lidlar, y lo que yo voy a obtener es el cis-4-metil-2-penteno. Pero si lo hago reaccionar con el sodio litio con amoníaco, yo tengo el trans 4-metil-2-penteno. Como se pueden dar cuenta, lo único que hace la reducción, como su nombre lo dice, estamos reduciendo una estructura que en principio es un alquino a un alqueno. Es decir, estamos eliminando un enlace pi. Básicamente, eso es la reducción de los alquinos. Y bueno, prácticamente ya vimos estas dos reacciones como tal, que son las preparaciones de los alquenos. La primera, recuerden que fue la deshidrohalogenación, y la segunda fue me parece que fue deshidratación de alcoholes. La tercera, que acabamos de ver, la deshalogenación de dialuros vecinales, y la cuarta, la reducción de alquinos. Es decir, a partir de los reactantes que yo utilice, yo voy a obtener alquenos o voy a preparar alquenos. Bueno, hoy lo que vamos a ver va a ser las reacciones de alquenos, en concreto, cómo vamos a halogenar alquenos o las formas que existen actualmente para obtener alquenos halogenados. Entonces vamos a partir de la primera reacción que nos puede generar alquenos halogenados. En este caso, tenemos la formación de dialuros vecinales. Es decir, yo de manera general tengo un alqueno
Observa que el alqueno siempre tiene un enlace pi y un enlace sigma. El enlace pi es este, el enlace pi sigma es el que está aquí abajo. El enlace sigma es el más estable, porque tienes que tener mucha energía para romperlo, pero en el enlace pi no. El enlace pi necesita muy poca energía para romper ese enlace. Entonces, por esa razón, esta reacción que se le llama formación de dialuros vecinales es una adición electrofílica. Pronto vamos a ver qué significa eso de ser una adición electrofílica. En este caso solamente nos vamos a enfocar en el proceso de la reacción. Observa que yo tengo este alqueno y lo hago reaccionar con un halógeno en un solvente no polar, y lo que yo voy a obtener es prácticamente es un alcano, pero con dialuros vecinales. Entonces, qué quiere dar a entender esta reacción? Que realmente la que vimos anteriormente era la desalogenación de dialuros vecinales. Es decir, a partir de unos dialuros vecinales yo obtenía un alqueno. Y en este caso estamos viendo lo contrario, ¿no? Ya tengo el alqueno y puedo obtener otra vez un dialuro vecinal. Es decir, eso es una retrosíntesis. Es decir, lo que yo puedo regresar al estado original si es que utilizo este reactivo o el otro reactivo, dependiendo qué es lo que yo quiera. Yo puedo regresar al estado inicial. Bueno, ¿cómo es que se efectúa o cuál es el proceso de esta reacción? Pues es muy sencillo. Como tú puedes ver, en los carbonos que son vinílicos, así como su nombre lo dice, en los carbonos vinílicos, ya habíamos hablado que es un carbono vinílico, ahí se van a añadir o se van a adicionar, por eso se llama adición electrofílica, se van a adicionar el halógeno o los halógenos. Otra pregunta muy común es, ¿qué es un solvente no polar? Porque me dices que yo tengo que utilizar un solvente no polar. En este caso, un solvente no polar, a grosso modo, es una estructura que tiene aproximadamente la misma carga en todos lados. Un ejemplo de un solvente no polar, pues es el tetracloruro de carbono, ¿no? Observa que el cloro aquí tiene una nube electrónica muy grande, también aquí, también aquí y también aquí. Básicamente el carbono tiene una nube electrónica alrededor de sí mismo, la cual es negativa, obviamente porque es una nube electrónica. Y si yo parto cualquier punto, o sea, aquí, 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 o aquí, o aquí, yo tengo una carga negativa. No tengo un dipolo, como pasa con el agua, con el H2O, que tengo un dipolo. O sea, es decir, tengo una nube electrónica de un lado de mi molécula, que en este caso sería de signo negativo, y del otro lado tendría una nube electrónica de signo positivo, hablando con respecto al agua, ¿no? En este caso, con el tetacloruro de carbono, pues no aplica, porque en cualquier parte de esta molécula, básicamente la nube de electrónica me la está definiendo como que es negativa. Esto es un solvente no polar, a grosso modo. Entonces vamos a ver unos ejemplos de cómo se sigue el proceso o la síntesis de esta reacción. En este caso, pues tengo al etenil ciclohexano, ubico cuáles son mis carbonos vinílicos, y ahí lo que voy a hacer es, básicamente, ya ve que aquí hay un solvente no polar, básicamente lo único que voy a hacer es añadir los cloros, por eso tengo dos cloros aquí. Entonces en cada carbono vinílico añado los cloros. De hecho, aquí te puse las flechitas de cuáles son los carbonos vinílicos. Entonces, añado el cloro aquí, añado el cloro aquí. Y esta te puse aquí, se añaden el halógeno a los carbonos vinílicos. Y yo paso de tener el etenil ciclohexano al 1,2 dicloretil ciclohexano. Vamos a ver otra reacción. De ejemplo, tengo al 2-buteno. Ubico dónde están mis carbonos vinílicos. Aquí están. Una vez que ya los ubiqué, voy a añadir el bromo o el halógeno que me estén dando como reacción, como reactante. Entonces, en este caso me están dando el bromo. Entonces, añado el bromo en estos carbonos que estoy señalando con mi flecha roja, que son los carbonos vinílicos. Lo repito por enésima vez. Añado el bromo y paso de tener al 2-buteno, es decir, un alqueno, a tener un alcano, al 1,2 dibromo butano. Un alcano dihalogenado.
Otra reacción de ejemplo. Observa que aquí tengo al penteno. Otra vez más, ubico los carbonos vinílicos. Me están diciendo que tengo un cloro. El éter también es un solvente no polar. Entonces, solamente lo que hago es añadir el cloro en los carbonos vinílicos. Y paso de tener al penteno al 1,2 dicloropentano. Otro ejemplo más, tengo al metilciclohexeno. Observo dónde están mis carbonos vinílicos. Observo que tengo la molécula, observo que me están dando bromo como mi reactante en un solvente no polar. Entonces, básicamente añado bromo en cada uno de mis carbonos vinílicos y obtengo la siguiente estructura. Es decir, paso de tener el metilciclohexeno a tener el 1,2 dibromo 3-metilciclohexano. Una vez más, de manera general o de manera global, yo obtengo un alqueno, utilizo estos reactivos y obtengo un alcano dihalogenado. Entonces, aquí utilizo una notación de este éter, pero realmente la R significa cualquier grupo alquilo, es decir, cualquier cadena de carbonos que yo tenga ahí. Claramente que esta R' significa que aquí tengo una cadena de carbonos diferente a la cadena que hay aquí, pero puede ser que también tengas lo mismo, bueno, da igual. Esto significa cualquier tipo de éter, esa es la nomenclatura que estoy usando. Ahora, el CHCl3 se le llama cloroformo, o bueno, se denomina cloroformo. Entonces, de esta reacción que se llama la formación de dialuros vecinales, ¿cuál es la conclusión de esto que acabamos de ver de manera resumida? Uno, tienes que añadir el halógeno o los halógenos en los carbonos vinílicos. Como puedes observar, siempre añadimos en carbonos vinílicos. Dos, determinar el tipo de adición, el tipo de adición que vas a hacer, si va a ser sin o anti. Pero eso de sin o anti, química, lo vamos a ver después. Vamos a hablar de ella después y a profundidad. Tercera y última conclusión, usar solventes, aquí le puse polares, pero son no polares. Usar solventes no polares para la adición, aquí hay que corregirle, hay que ponerle no polares. Entonces, básicamente tienes que usar solventes no polares para hacer esa adición. Y aquí tienes la definición de solvente no polar. Y bueno, prácticamente eso ya es todo de lo que son la formación de dialuros vecinales. Vamos a ver otra reacción para halogenar lo que son nuestros alquenos. La siguiente reacción que vamos a ver es la formación de alohidrinas. Vamos a ver de manera global, de manera general, lo que es nuestra reacción. Observen que tenemos al alqueno, utilizamos halógeno en agua como solvente y va a seguir la regla Markov-Nikov, es decir, la formación de alohidrinas sigue la regla Markov-Nikov. La regla Markov-Nikov la vimos la clase pasada. Si no lo has visto, checa los videos, ahí están. Entonces, entre paréntesis he puesto cuáles son las prioridades o las prioridades de esta adición. En este caso, la prioridad principal siempre son de izquierda a derecha, es decir, en la izquierda el OH es la primera prioridad, perdón, y el X, o sea, el halógeno, es la segunda prioridad. Es decir, yo le voy a dar prioridad al hidróxido, le voy a dar más prioridad al hidróxido que al halógeno, con respecto a la regla Markov-Nikov. Entonces, yo parto de un alqueno, hago reaccionar con halógeno, con un halógeno y agua, y lo que yo voy a obtener es una alohidrina con la estereoquímica anti. Siempre va a ser la estereoquímica anti para la formación de alohidrinas. De nuevo vas a preguntar, pero oye, pero no entiendo qué es anti. Ya tú solamente, en este momento, solamente quiero que te enfoques en el proceso de la síntesis de la formación de alohidrinas, y ya en la siguiente clase vamos a hablar sobre la estereoquímica anti o sin. Bueno, aquí te puse una nota, he puesto una nota que dice lo siguiente. Vas a añadir el hidróxido al carbono con menos hidrógenos. Es decir, básicamente las notas que te puse ahí de añadir o hidróxido o halógeno, básicamente eso es la regla Markov-Nikov. Es decir,
vas a añadir el hidróxido al carbono con menos hidrógenos y vas a añadir el halógeno al carbono con más hidrógenos. Esa es la regla Markov-Nikov que tienes que seguir. Otra pregunta muy común es, oye, bueno, ¿qué es una aloidrina? La aloidrina es un alcohol con un halógeno en el átomo de carbono adyacente. Es decir, observa que aquí yo tengo un alqueno y si hago reaccionar con estos reactantes, obtengo una aloidrina anti, siempre va a ser anti, pero quiero que observes y pongas mucha atención en esto. Este carbono es adyacente a este carbono, como los carbonos en las reacciones de diáluros vecinales. Pero observa algo muy importante. Son, son, son adyacentes y en un carbono adyacente está el OH y en el otro está el halógeno. Si tú tienes una estructura donde el OH esté separado de tu halógeno por más de un carbono, eso ya no es una aloidrina. La aloidrina de manera específica va a ser aquella estructura que tenga un halógeno y un hidróxido en el átomo de carbono adyacente. Si esto sucede, como lo que estás viendo aquí como ejemplo, de forma general, observa que R es cualquier cadena de carbonos, de manera general, si esto tú lo tienes, tú le puedes decir que esto ya es una aloidrina. Bueno, ya habiendo dicho eso, pues vamos a ver unos ejemplos para ver cómo funciona. Vamos a acercarnos un poquito más. Y bueno, el primer ejemplo es el siguiente. Tengo yo al ciclopenteno. Observa que yo voy a hacerlo reaccionar con un halógeno bimolecular y lo que es mi agua. Y yo voy a sacar, por así decirlo, entre comillas, a mis hidrógenos de mis carbonos vinílicos. Otra vez más, se analizan solo los carbonos que sostienen al doble enlace, es decir, a los carbonos vinílicos. Entonces, a partir de mis carbonos vinílicos, yo voy a extraer de manera explícita cuántos hidrógenos tiene ese átomo de carbono vinílico. En este caso, este átomo de carbono vinílico tiene un hidrógeno disponible y este átomo de carbono tiene otro hidrógeno disponible. Es decir, cada carbono vinílico está respetando su tetravalencia. Es decir, este, tiene sus cuatro enlaces. Aquí, como puedes ver, aquí está uno, dos, el que tiene en líneas punteadas con rojo, que es con el hidrógeno, y el enlace pi de los electrones serían 4. Es decir, este carbono tiene 4 enlaces y este carbono tiene 4 enlaces. Ya contando con los que están con líneas punteadas en rojo que sostienen al hidrógeno. Perfecto. Ya que supe esto, la pregunta va a ser, ¿dónde adiciono el OH y dónde adiciono el halógeno? Bueno, aquí en este caso, en el caso A, yo puedo adicionarlo tanto aquí al OH y aquí al halógeno, o aquí al OH y aquí al halógeno. Da igual, al final es la misma gata pero revolcada, es la misma estructura, vaya. Entonces, pues yo decidí, por gusto, adicionarlo aquí. Y observa que mi enlace pi, eso es algo muy importante que hay que aclarar, que el enlace pi deja de existir y solamente obtengo a mi alcohol y a mi halógeno. No sé si coloqué bien arriba. Sí, exacto. Observen lo siguiente, se me pasó decirles esto. Aquí el enlace, el doble enlace que existía cuando era un alqueno, este enlace pi se rompe y me genera una aloidrina, pero esa aloidrina ya no tiene ese enlace pi. O sea, que esa estructura tiene una hibridación, me parece, que es sp3. Así se le conoce. Me parece, ustedes investiguen si tal vez si la estoy regando y no es una hibridación sp3, pero me parece, no lo recuerdo muy bien, pero me parece que esto es una estructura con hibridación sp3 de manera global, ¿no? Bueno, solamente quería decirles eso, que básicamente este enlace pi que contiene a los electrones se elimina y ahora solamente me queda el hidróxido y el halógeno de manera general. Ahora vamos a ver un ejemplo más específico.
Yo tengo al etenil ciclohexano. Este es el etenil ciclohexano. De nuevo, ubico mis carbonos vinílicos. En cada carbono vinílico, yo sé que existe todavía un hidrógeno con el cual está enlazado el carbono. Entonces, como no se acostumbra a ponerlo en este tipo de estructuras de puntos y rayas, como no se acostumbra a poner los hidrógenos, en este caso, pues yo los extraigo con una línea punteada. Esa línea punteada en rojo significa que está enlazado el hidrógeno al carbono. Entonces, este carbono vinílico tiene un hidrógeno disponible. Y este carbono vinílico tiene dos hidrógenos disponibles. ¿Qué decía la regla Markov-Nikov? Y nos vamos hasta aquí. Añadir OH al carbono con menos hidrógenos. Entonces yo lo que voy a hacer es, como este carbono es el que tiene menos hidrógenos, aquí añado el OH. Observen, ya lo añadí. Y como este carbono tiene tiene más hidrógenos, perdón, de nuevo lo repito, si este carbono tiene más hidrógenos, pues aquí añado el halógeno. Entonces, básicamente, pasé de esta estructura a esta estructura. Es decir, pasé del etenil ciclohexano al 2-cloro-ciclohexil etanol. Es decir, obtuve un alcohol. De nuevo, observa que este enlace pi ya no existe en la estructura final, en la síntesis final. Porque este enlace pi se elimina, desaparece de mi estructura. Para formar o para añadir el OH y el cloro. Bueno. Otra cosa que hay que decir es que la formación de aloidrinas también es una adición electrofílica. Pronto vamos a ver qué significa una adición electrofílica. Otro ejemplo que hay que ver. Observa que aquí yo tengo el 3-metil-2-penteno. De nuevo, lo hago reaccionar con bromo, con el solvente que es agua. En este caso, del 3-metil-2-penteno yo me ubico con los carbonos vinílicos. Este carbono vinílico es el único que tiene un hidrógeno disponible. Y este carbono vinílico pues ya cumplió con su tetravalencia, es decir, ya tiene sus 4 enlaces. 1, 2, 3, 4. Entonces, si me dicen que yo tengo que añadir el OH en el carbono con menos hidrógenos, en este caso este no tiene ninguno, pues ahí añado el OH de manera lógica. Y como es, y en el carbono vinílico que resta, es decir, el carbono vinílico que tiene más hidrógenos, pues ahí añado el bromo. Entonces paso de tener al 3-metil-2-penteno al 2-bromo-3-metil-3-pentanol. Hay algo que hay que aclarar, que observa que el hidrógeno termina en un carbono terciario. 1, 2, 3. Es decir, mi prioridad siempre se va a añadir al carbono con más estabilidad. Y el bromo se va a añadir al carbono menos estable. Eso, en pocas palabras, es la regla Markov-Nikov. De nuevo, vamos a ver. Tenemos al 2-buteno, tenemos al buteno, 1, 2, 3, 4. Y mi enlace pi aquí. Tenemos al buteno. Me ubico en los carbonos vinílicos. A cada carbono vinílico, de manera explícita, le saco lo que son sus hidrógenos con los cuales está enlazado, y observo, este carbono vinílico tiene un hidrógeno disponible y este carbono vinílico tiene dos. La regla Markov-Nikov me dice que añade el OH al carbono que tenga menos hidrógenos o al carbono más estable. En este caso, aquí está el carbono más estable. Es un carbono secundario y este carbono tenía solamente un hidrógeno disponible. Entonces lo añado, hidróxido, y lo que me resta es, o sea, el carbono vinílico que me resta, ahí es donde añado el cloro. Es decir, yo añado el cloro al carbono que tenga más hidrógenos o que esté menos sustituido, o al carbono que sea menos estable. Como lo quieras ver, como se te facilite más aprender de esa regla Markov-Nikov. Y bueno, básicamente, ¿cuáles son las conclusiones de esto que son las formaciones de aloidrinas? ¿Cuáles son las conclusiones? Bueno, primera conclusión, yo tengo una adición electrofílica. Ya veremos en la siguiente clase qué es una adición electrofílica y qué son los productos anti o sin. Bueno, 2. Siempre, 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 siempre en la formación de aloidrinas tendremos productos anti. 3. Sigue la regla Markov-Nikov. 4. El alqueno es poco soluble en agua, El alqueno es poco soluble en agua, es decir, observa que nosotros estamos
tratando de tener este alqueno y solubilizarlo con agua, pero en la práctica, en la vida real, el alqueno es poco soluble. En teoría lo podemos hacer así, pero en la vida real, en el laboratorio, el alqueno es poco soluble en agua. Por lo que para que suceda esta reacción es necesario usar un disolvente que sea miscible. Es decir, vamos a buscar un disolvente que sea miscible con todos los compuestos o con todos los reactantes que tengamos involucrados en la reacción para que esa reacción suceda o para que la velocidad de esa reacción sea la necesaria para generar todos los productos anti o con la estereoquímica anti. Bueno, ¿qué es miscible? Es decir, que sea mezclable entre sí con todos los reactantes. Eso significa ser miscible. Y bueno, básicamente esto es el proceso o la síntesis de la formación de aloidrinas. Existe el mecanismo tanto para la reacción que vimos anteriormente como para esta, pero no los vamos a ver pues por cuestiones de tiempo. Bueno, vamos a pasar a la última forma de halogenar un alqueno. En este caso, ya no es una reacción, ya no es una reacción electrofílica, ahora es una reacción radicalaria. ¿Qué era una reacción radicalaria? No sé si se acuerdan cuando vimos la síntesis de la bromación de alcanos, o en este caso, o la cloración de alcanos, o de manera global, la halogenación de alcanos. Pues la halogenación de alcanos sería una reacción radicalaria, una síntesis de reacción radicalaria y un mecanismo con reacción radicalaria. En este caso, pues vamos a utilizar otra vez la reacción radicalaria, pero en este caso para la reacción de la halogenación alílica. ¿Qué es la halogenación alílica? Bueno, yo tengo de manera global un alqueno, esto, y si yo lo hago reaccionar este alqueno con bromo molecular a temperaturas altas, es decir, mayores de 500 grados Celsius, o si también lo hago reaccionar con NBS, ahorita vamos a ver qué es NBS, yo lo que voy a obtener es un haloalqueno, por así decirlo. Es decir, voy a añadir o adicionar el halógeno en mi carbono alílico. ¿Qué es un carbono alílico? Aquí lo hemos puesto. Aquel que es vecino a un doble enlace. Y lo voy a volver a repetir. Un carbono alílico es aquel que es vecino de un doble enlace. Observa que aquí tengo estos carbonos, que son los carbonos vinílicos, que están sosteniendo el doble enlace. Y este carbono es vecino a este carbono, que es un carbono que está sosteniendo el doble enlace. Es decir, como este carbono es vecino a un carbono vinílico, se le denomina a este carbono un carbono alílico. Entonces, siempre, 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 como su nombre lo dice, la halogenación alílica o la reacción de halogenación alílica, siempre se va a añadir el halógeno al carbono alílico. Vamos a reforzar esto con ejemplos. Yo tengo al etenil ciclohexano y el etenil ciclohexano se representa de esta manera con esa estructura y yo lo que voy a observar en esa estructura es dónde está ubicado mi carbono alílico. En este caso aquí tengo carbonos vinílicos, son los que están sosteniendo el doble enlace. Entonces me doy cuenta que vecino a este carbono vinílico tengo este carbono. Entonces, este carbono es el carbono alílico. Ya lo encontré el carbono alílico, ¿qué hago? Ah, pues dependiendo qué es lo que te den, en este caso ahí me dieron bromo y altas temperaturas, o también me pudieron haber dado NBS, y lo que yo voy a hacer es, en ese carbono que identifiqué que es el carbono alílico, aquí obtengo, aquí añado, mejor dicho, esa es la palabra correcta, añado el bromo en el carbono alílico, y paso de tener el etenil ciclohexano al bromo etenil ciclohexano. Hay algo muy interesante que hay que aclarar en estas reacciones en esta reacción de lo que es la halogenación alílica, que no expliqué en un principio, es que yo voy a tener un alqueno y voy a mantener ese alqueno. Es decir, en las reacciones pasadas, observa que yo tenía un alqueno y volví a tener, ya no un alqueno, sino un alcohol. En la reacción pasada yo tenía
un alqueno y ahora tenía un alcano dihalogenado. Es decir, esta es la única reacción que yo tengo un alqueno y sigo manteniendo ese alqueno, pero ahora solamente con la adición de mi átomo de bromo en el carbono alílico. Básicamente, sigo teniendo un alqueno. Entonces, es una adición muy interesante porque es la única reacción que es la que te mantiene todavía al alqueno. Es decir, te mantiene o te sigue manteniendo un doble enlace, un enlace pi unido a un enlace sigma. Bueno, vamos a ver el siguiente ejemplo. Yo tengo al buteno, observa que tengo al buteno, observo dónde se encuentra ubicado mi carbono alílico, y una vez que ubiqué mi carbono alílico, dependiendo lo que me den o lo que yo quiera hacer reaccionar, en este caso el cloro molecular, a altas temperaturas, y básicamente pues añado el cloro en el carbono alílico, y paso a tener al buteno, al 3-clorobuteno. Siguiente ejemplo. Tengo al 2-metil-3-hexeno. Y aquí va a pasar algo interesante. Yo observo y ubico dónde está mi carbono alílico. Pero aquí pasa algo muy interesante. Aquí yo tengo un carbono alílico que es vecino a un carbono vinílico. Este carbono vinílico está como vecino con este carbono que, como por definición, como pasa eso, esto es un carbono alílico. Entonces, rápidamente yo me doy cuenta que de manera global tengo dos carbonos alílicos. La pregunta es, ¿dónde voy a halogenar? ¿En este carbono alílico, que es secundario, o en este carbono alílico, que es terciario, o de estabilidad terciaria? Pues vamos a tener una mezcla de productos. Es decir, yo voy a tener al 2-bromo-2-metil-3-hexeno, es decir, voy a obtener a este producto como producto mayoritario, donde el bromo se añadió en el carbono alílico más estable, es decir, en este caso, en el carbono terciario. Y voy a obtener al 2-bromo-5-metil-3-hexeno cuando el bromo se haya halogenado en el carbono alílico menos estable. Y lo he puesto aquí con un porcentaje, por poner un porcentaje, ¿no? Aquí voy a tener como producto mayoritario en porcentaje del 98%, y aquí pues el minoritario va a ser del 2%, ¿no? Voy a tener muy poco de este producto, como producto no deseado, vaya. Entonces, si nosotros tenemos nuestro doble enlace, y a partir de este doble enlace nosotros nos encontramos que tenemos dos carbonos alílicos, pues vamos a tener una mezcla de productos, donde tendremos un producto mayoritario, que es nuestro producto de interés y es el producto más estable, y un producto que es menos estable, pero pues también al final al cabo se termina creando. Y vamos a ver un último ejemplo. Tengo yo al ciclohexeno. En este caso me doy cuenta que también aquí, a partir de este doble enlace, me doy cuenta que, o como referencia de este doble enlace, me doy cuenta que aquí tengo un carbono aquí alílico y aquí también tengo un carbono alílico. La pregunta es, ¿dónde adiciono? ¿Va a pasar lo mismo que en el inciso C? No, no va a pasar lo mismo. Observa que este carbono alílico es un carbono equivalente con este carbono alílico. ¿Por qué son equivalentes? Porque este carbono alílico tiene como vecino a un vinílico y tiene como vecino a un carbono de estabilidad secundaria. Y este carbono alílico también tiene de vecino a un vinílico y a uno de estabilidad secundaria. Básicamente tienen los mismos vecinos, tienen la misma estabilidad. En conclusión, este carbono que está aquí, que es alílico, y este carbono aquí, que es alílico, son equivalentes. En pocas palabras, son lo mismo, son iguales. Entonces, da igual donde yo adicione el bromo. Entonces, a mi gusto, yo lo adicioné abajo, pude haberlo adicionado arriba, pero en este caso, pues, me dio igual y yo adicioné abajo. Entonces, pasé de tener al ciclohexeno al bromo ciclohexeno, y creo que aquí ya es más evidente que sigo manteniendo una cadena con un doble enlace. El doble enlace no se ha ido. Y en las otras reacciones pasadas eh, que vimos, sí se elimina lo que es el doble enlace. Y creo que ya ahí vamos viendo qué significa una adición electrofílica de manera implícita, ¿no? Y bueno, pues es todo de la clase del día de hoy. Yo voy a subir este video para que ustedes lo vean y espero que se puedan conectar a la siguiente clase. Básicamente ya hemos visto lo que son las reacciones de halogenación de alquenos. En la siguiente clase vamos a ver
otro tipo de reacciones para tener otro tipo de productos. Y poco a poco vamos a ir viendo todas las reacciones que existen de alquenos para tener ciertos productos que nosotros decíamos o que nos pidan. Entonces, pues, eso es todo. Nos vemos en la siguiente clase.